Bueno, ahora, en el día de hoy vamos a empezar lo que tiene que ver con el proceso de integración de la educación superior dentro de América Latina en el caso de lo que es el Mercosur. Nosotros hemos estado viendo el proceso europeo, eh, el llamado proceso de Bolonia, ¿no? Que tuvo como eje fundamental la construcción de un espacio europeo de educación superior que se planteó como un horizonte de identificación de etapas y características hasta el 2010, y de ahí en adelante el inicio del proceso ya de claramente actividades fuertemente identificadas. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar lentamente lo que tiene que ver con América Latina en general y el Mercosur en particular, hasta donde veamos que podemos llegar hoy, y en cualquier caso la semana que viene, obviamente como hicimos con Europa, vamos a seguir. La idea es trabajar e identificar eh, conceptos, etapas y características, ¿bien? Y, a ver, lo primero que vamos a hacer es, ¿ven ahí la pantalla? Bien, vale. ¿Lo pueden ver? Bien, Sí, sí. Sí, Alfonsina. gracias, porque a mí me salía como que no estaba pudiendo ver. Bueno, vamos a empezar por un trabajo de una autora que se llama Mercedes Boto. Es un trabajo que hizo en el 2016, del cual me ha parecido muy interesante algunas definiciones que la autora aporta y que me permito utilizar parte de ellas para esta clase. Yo después les voy a subir otro trabajo en relación a esto del tema que tenemos que empezar a trabajar, y la semana que viene lo continuaremos o trabajaremos como hacemos con las lecturas. Bueno, ¿qué dice Boto y que me pareció fundamental? Porque nosotros hablamos en los últimos años, el tema de la internacionalización de la educación superior está muy instalado. Vivimos totalmente atravesados por este concepto, lo vivimos porque hemos también señalado aquí que hay compañeros del personal universitario que han ido hacia otros lugares de América, ¿no? A hacer intercambio. Los docentes, de pronto en algún momento también han podido realizarlo. Hay instancias de organizaciones que han provocado esto. Lo que vamos a empezar a ver hoy es cómo llegamos a esta instancia en América Latina en general y en el Mercosur en particular. Bien, la primera cuestión que dice Boto es: hay dos paradigmas de internalización. Uno es el tradicional, ¿no? En donde se supone que los estados colaboran entre sí. Es uno de los más, digamos, lejanos en el tiempo. Fue propuesto oportunamente por la UNESCO en los años 60, y que tiene mucho que ver con, en esos momentos, justamente con la categoría de desarrollo, o sea, con la idea de, digamos, la pregunta ¿para qué? ¿No? La respuesta sería para favorecer el desarrollo. Recuerden que con respecto a UNESCO hemos utilizado algunas de sus definiciones, por ejemplo, cuando trabajamos lo de educación superior y el inicio del proceso de Bolonia.
O sea que esto de la internalización en sentido tradicional viene desde los 70. Ahora, hay otro que es el de mercantilización o transnacionalización, que en este caso hay un proceso en donde se intenta posicionarse, se intenta identificarse, ¿no?, en el mercado de producción y en los servicios que se ofrecen, ¿no? Y en ese sentido, generalmente las instituciones educativas que han entrado fuertemente en este paradigma, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, son las universidades privadas, ¿bien? Que de hecho, muchas veces, todo lo que tiene que ver con una publicidad que realizan, dan cuenta de cómo se posicionan en el mercado, cómo trabajan en la identificación de sus objetivos, características, vinculación de sus graduados con eh, la producción o con empresas en general, y obviamente se instalan desde ese lugar, ¿bien? Y por supuesto, una de las cuestiones que, por ejemplo, ha fuertemente visibilizado, tiene que ver con los convenios con empresas, por ejemplo, multinacionales, o con otras universidades privadas con las que tienen acuerdos digamos, de intercambio o de trabajo conjunto. Tal como dice Boto, estos dos paradigmas conviven y hay una hegemonía, que ya toma dos autores, el de la mercantilización sobre el de la cooperación internacional tradicional. Básicamente porque el segundo paradigma se hizo muy fuerte a partir de los 90 y se cruzó con otras perspectivas que empezaron a aparecer, de las cuales hemos hablado y vamos a seguir hablando, que tienen que ver con las discusiones de la calidad, la acreditación, etcétera. Entonces, la necesidad de vincularse con otra universidad que de pronto tiene una oferta de carreras o de cursos o de las propias materias de una carrera que son significativamente más vendibles, digamos, o en algún caso necesaria para algo en particular. Entonces, lo que dice Boto es, a partir de los 90, la cuestión de la mercantilización es como que está mucho más fuerte y más presente. Ahora bien, además de estos dos paradigmas, podemos hablar de dos tipos de internalización, que es la activa internacionalización, activa y la pasiva. Acá me comí como corresponde. Ahí. La activa tiene que ver especialmente, o el contexto de esta internacionalización tiene que ver con también el vínculo que se genera entre lo que sería centro y periferia, ¿no? Y las posibilidades que tienen esas vinculaciones, que en realidad tienen que ver especialmente con cuestiones económicas, por eso no es casual que que eh, las vinculaciones que se producen son especialmente a partir de los 90 para acá. Bueno, ¿cuál sería la activa? Es propia de los países centrales, ¿ya? En donde hay políticas de Estado que
facilitan o motivan la movilidad, ¿no? Y que lo plantean como algo fuertemente necesario, la posibilidad de la vinculación a nivel externo, eh, y la posibilidad tanto de estudiantes como de docentes que puedan, digamos, compartir espacios y tiempos eh, en distintos países. Esta internacionalización activa, obviamente demanda eh, mucha inversión en términos de los estados, ¿no? Que garantizan que eso se pueda realizar. Eh, y muchos de ellos tienen que ver con la situación particular de esos estados. ¿Sí? Yo recuerdo haber podido ir en una de esas alternativas hace muchos años por la Agencia de Cooperación Española, que tenía en su momento una fuerte presencia de intercambio. Sin embargo, luego de la crisis económica española, digamos desde el 10 en adelante, parte de esos programas cayeron directamente, mientras otros países los pudieron sostener. Entonces, me gustó esta otra categoría que plantea voto. La pusimos ahí al comienzo. La de capitalismo cognitivo. Esta idea donde el conocimiento pasa a ser como lo fundamental en términos de la fuerza productiva. Y lo que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior, que tal como señala Boto, profundiza las diferencias. Se supone que no debería ser así. Se supone que en definitiva es una posibilidad de intercambio, ¿bien? Pero también es real que quienes sustentan o sustentaban oportunamente esos programas de la parte activa a propósito de estados que sostenían esto, tenía mucho que ver con las necesidades que ese propio Estado poseía para poder dar cuenta de determinado intercambio. O sea, no es que cualquier tema era susceptible de ser, digamos, trabajado, no. Las definiciones eran por parte de los Estados junto con las universidades. Pero hay una fuerte presencia de definiciones que exceden a las propias universidades. La pasiva tiene que ver con la necesidad de ir desde lo que sería la periferia, digamos, no los núcleos centrales, lo que sería, por ejemplo, Europa, que sería lo central. Y la idea es, desde, por ejemplo, América Latina, enviar académicos. ¿Para qué? Para formarse en algunas áreas específicas, en algunos centros específicos, y entonces la idea acá es de invertir en una élite intelectual. Fíjense lo que define acá la autora. O sea, que la idea de la internacionalización pasiva pasa porque la periferia define quiénes van a ir hacia Europa especialmente, porque invierten esa élite. Lo cierto es que muchas veces, y tal como señala Boto, el problema es que esa gente decide quedarse. O sea, ocurre el peligro, ¿no? Ahí lo dice fuga de cerebros, porque estando en otro lugar durante algún tiempo, alguna universidad en donde se trabaja en algún laboratorio, en algún centro de investigaciones,
Y ese investigador de pronto puede recibir una propuesta que le signifique algo muy interesante para su desarrollo profesional y personal, y terminan quedándose. Entonces, digamos, el inicial objetivo, que era invertir en una futura élite intelectual para poder justamente volver y hacer al lugar desde donde partió, generar nuevos, por ejemplo, nuevos procesos de investigación o de modernización, terminan no cumpliéndose. O sea que el objetivo inicial de que se formen para volver y, y que aquí en la periferia, digamos, porque en general América Latina ha sido tomada desde ese lugar, ¿no? En este proceso de internacionalización, eh, volver y, bueno, trasladar todo lo que se aprendió hacia aquí. Ahora bien, como nosotros vamos a, como nosotros vamos a ver el proceso del Mercosur, disculpa, vamos a ver un concepto integral, inicial de integración. Este concepto es de la década del 60. Fíjense. Y no es casual que el concepto venga desde el BID y desde la cuestión de lo que tiene que ver con el desarrollo. En los 60, toda esta idea del desarrollo económico, de la necesidad del desarrollo, se hizo muy significativa en América Latina. Parte de esa definición tuvo que ver con definiciones políticas. Puntualmente, el proceso que se da a partir del 59, cuando se produce la Revolución Cubana, esto hace que el cimbronazo, digamos, que generó esa revolución, eh, impacte en definiciones, por ejemplo, de Estados Unidos, de generar líneas de crédito hacia distintos países de América Latina, justamente para incentivar políticas de desarrollo que suponían que permitirían correrse de la alternativa de tener una revolución comunista. En los 60 aparece esa primera idea de integración en América Latina. Y esta idea de constituir un espacio donde se integren y se armonicen políticas a nivel supranacional. ¿De dónde viene la idea? Y evidentemente la idea viene de Europa. Viene de lo que estaba ocurriendo en Europa desde la década del 50, en lo que se llamaba en esa época la Comunidad Económica Europea, o sea, el modelo de Europa. Durante la Guerra Fría, en la instalación de este modelo de integración que apunta a la supranacionalidad, lo que hoy es la Unión Europea, y a la cual la vimos en el proceso de Bolonia en términos de la educación superior, en la década del 60, indudablemente aparece como un paradigma posible a ser trabajado en América Latina. Me parece importante asociar esto a esa situación política que mencioné. O sea, esto no es inocente.
tiene que ver con las definiciones que Estados Unidos especialmente motiva para justamente dejar la posibilidad de que una avanzada del comunismo se registre en territorio latinoamericano. Convengamos que muchos de los países latinoamericanos, en términos socioeconómicos y aún en cuestiones políticas, no distaba mucho de lo que había pasado en la Cuba de Batista. Por lo tanto, esta imagen de eh, creer que se podía tener otra revolución era como un fantasma, un terror. Ahora, hay un concepto estructural de integración. En este caso tomamos algo de la década del 80 y que supone ya otra idea, que es la idea de apuntando a la solidaridad, apuntando a programas que se consensúen mutuamente, y de esa manera los estados parte que se integren en un ámbito mayor, ir empezando a pensarse como una cuestión de ver qué se tiene en común, cuáles son lo que se puede, digamos, cooperar, aquellos programas que se pueden articular, pero que indudablemente no es que venga desde arriba, sino es una cooperación más bien entre los estados y sus posibilidades. Esta definición de Norberto Consani, Norberto sigue siendo el director del IRI de la Universidad de La Plata, del Instituto de Relaciones Internacionales, me pareció interesante en cuanto él habla de vinculación, pero habla de interpenetración social, política, económica, cultural, científica, diplomática, hasta militar. La idea de una integración en donde todos los aspectos están vinculados. Lo que me parece más interesante de lo que Ponzani planteaba en el 2007 es que las sociedades deben tener un papel protagónico. Esto es, si esto es una política que viene desde las definiciones de los estados hacia la sociedad, puede ser que tenga un resultado aceptable, pero si no hay una internalización, digamos, de las políticas en las sociedades y tienen un rol activo, eh, cuando digo rol activo, estamos hablando de primero conocerlas, o sea que no es una cuestión menor, saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces, hemos visto tres conceptos de integración. Fíjense, un primero de la década del 60, que tenía que ver con el contexto también socioeconómico de esa época y del, digamos, lo convulsionado que estaba especialmente el espacio americano a la luz de la Revolución Cubana. Uno estructural que tiene que ver con la identificación de la realización de programas para, y que implicaría un tratado de organización y luego, digamos, procedimientos que se van dando dentro de este tratado o de este programa que se ha presentado. Y luego vimos el concepto más abarcativo, que es el de Consani, en donde señala que la integración implica una total vinculación entre los habitantes de una estructura integrada. Y que en esa integración hay un rol protagónico de la sociedad en la definición. Bueno, según Perrota, lo tomamos al 10, el horizonte que vamos a tomar es el 10, siguiendo el modelo del proceso de Bolonia. Si bien en la lectura que yo les voy a subir
Vamos un poco más del 10, como para que vean cómo sigue el proceso, pero es como el horizonte de corte porque guarda paralelo, ¿no? Bueno, el Mercosur, que ustedes saben, es un proceso que se inicia en la década del 80 y que tenemos un acuerdo inicial a través del Tratado de Asunción entre Argentina y Brasil, que aparecen como los dos países, digamos, eje como columna, y Uruguay y Paraguay integrándose. El primera etapa es del 85 al 89, es un modelo de democracia. ¿Por qué hablamos de democracia y paz? Porque incluso el Tratado de Mercosur, y esto es algo muy, muy especial, eh, define lo que se denomina una cláusula democrática, que es el hecho de que la permanencia en la estructura Mercosur de un país se sostiene en la medida en que ese país permanece bajo ese sistema. Piensen en la época, 1985. Piensen en nosotros, que habíamos vuelto a la democracia hacia fines del 83, ¿no? En las elecciones de octubre y en diciembre había vuelto la democracia. Lo que daba cuenta la historia anterior era de las sucesivas, y lo hemos visto en la otra materia, en las sucesivas interrupciones al orden constitucional. Por lo tanto, la idea de que la democracia debe continuar y debe ser absolutamente un baluarte a defender y a conservar, fue colocado en los términos del Tratado de Integración. Entonces, no es una cuestión menor la defensa de la democracia y el decir que si algún país se apartara de los países miembros, se apartara de la democracia, es susceptible de apartarse del proceso de integración. Ahora, es interesante que coloque lo de la democracia con la cuestión económica, porque el Mercosur es una integración económica inicialmente potenciada desde ese plan. Vamos al nombre en sí, Mercado Común del Sur, o sea, ya la definición inicial da cuenta de la perspectiva económica. Ahora, si nosotros hoy vamos a empezar a hablar de la cuestión eh, de la educación superior en el Mercosur, es porque indudablemente fue tomando otros caminos, fue avanzando en otras definiciones. Del 90, justo la década del 90, hasta los inicios del nuevo siglo, ya es una fuerte modelo de integración regional y comercial. Y a partir del 2003, ¿bien?, tiene ya un avance hacia cuestiones sociales y ahí es donde se coloca, por ejemplo, la cuestión de la educación. Por supuesto que esto lo tomamos hasta el 2010. Nosotros pensemos que hubo momentos en donde el Mercosur parecía que había quedado reducido un sello de la denominación y nada más. O sea, evidentemente hubo momentos en donde se estancaron, ¿no?, las negociaciones y hasta hubo etapas en donde parecía que ya había dejado de existir o había caído, digamos, por su propio peso porque ni siquiera lo usaban. 2x3 vuelve a aparecer. Y lo cierto es que en esa vuelta a aparecer, la cuestión de la educación superior se ha mantenido con algunos parámetros interesantes, que algunos vamos a empezar a ver. En Brasilia, en el 91, es donde aparece el Tratado de Brasilia, ya instalado el Mercosur. Pensemos que dijimos que es del 85, desde el llamado Tratado de Asunción, porque ahí es donde se inicia.
En Brasilia del 91 aparece ya una versión más específica sobre lo educativo. A ver, lo educativo en una vinculación en la formación de los recursos humanos necesarios para la producción. Fíjense lo que pusimos al comienzo, mejorar los factores de producción a través de la formación de recursos humanos. Y acá viene uno de los ejes claves de las vinculaciones del Mercosur, que es articular y convalidar los estudios y certificados de los países. Bueno, ahí es uno de los ejes más fuertes, ¿no? Es la idea de, y ahí es donde está. Bueno, en realidad está en general digamos, la perspectiva educativa en general del Mercosur, pero a lo que nosotros vamos, que es a ver específicamente lo de educación superior, esto es clave, porque implica eh, articular los reconocimientos de títulos entre los países miembros, ¿ya? Y por lo tanto, para eso era necesario establecer distintas categorías, definir objetivos, establecer plazos, y eso es lo que vamos a ver, cuáles han sido las distintas eh, etapas, digamos, por las que se fue avanzando. La otra es, bueno, de fortalecer la armonía sociocultural, la idea, por ejemplo, ¿se acuerdan que no se ha cumplido mucho, digamos, casi nada, pero una de las cuestiones eh, que se pensó oportunamente era la idea de la cuestión de la lengua y la obligatoriedad, por ejemplo, de que el portugués sea obligatorio, primero opcional y luego obligatorio en las escuelas, con, por ejemplo, de los países de habla castellana, y en el caso de Brasil, obviamente, del idioma español, con lo cual, que tampoco se ha cumplido, ¿no? Pero era una de las ideas. La idea era que en los colegios, por ejemplo, de nuestro país se enseñara como segunda lengua el portugués, ¿no? Como esta forma de empezar a armonizarse sobre las dos lenguas, digamos, el portugués por el lado de Brasil y todos nosotros con el español. El Mercosur en sí mismo fue el segundo bloque que incluye la educación superior como uno de los ejes de la agenda regional. Si bien lo incluyó en todo lo que tiene que ver con lo educativo, a la parte de educación superior se le dio un énfasis muy, muy importante. Aquí están las tres direcciones, donde el Mercosur se orientó siguiendo el modelo de la Unión Europea y que tienen que ver con lograr un sistema de acreditación de la calidad. Fíjense que estamos hablando de conceptos que hemos ido incorporando desde los 90, que hoy ya los tenemos absolutamente asociados a nuestro discurso, y que además, bueno, sobre acreditación y demás, nosotros vamos a tener después de que veamos los modelos estos vigentes, vamos a tener una instancia de hablar más fuertemente sobre eso. El otro es la movilidad académica y finalmente la cooperación interinstitucional. Entonces, tres orientaciones: acreditación de la calidad, movilidad y cooperación. Serían como los ejes sobre el que el proceso del Mercosur se instaló en relación a la educación superior.
Sin embargo, y acá volvimos a Boto, a diferencia del proceso de Bolonia, los países de la región no aspiraban a estandarizar los sistemas nacionales en un modelo único, que a su vez compitiera con el resto. ¿Se acuerdan las distintas declaraciones del proceso de Bolonia de acuerdo a donde se realizaban? ¿Recuerdan que eran declaraciones que surgían del trabajo de ministros de educación, ¿no? Y que cada vez iban por eh, avanzar en políticas de acuerdo en donde estandarizaran, ¿no? Como para poder vincularse mejor. Lo cierto es que en el caso del Mercosur no fue pensado eso. Esto es, hay una idea de lograr un sistema de acreditación que pueda servir básicamente para el reconocimiento, por ejemplo, de títulos y de estudios, pero no para estandarizar absolutamente todos los sistemas y bueno, agenda educativa del Mercosur. En primer lugar, lo que queríamos destacar otra vez, que es la educación fue puesta muy tempranamente en el Mercosur como una de las instancias necesarias y claves en el proceso de integración. El otro punto es que es muy complejo la estructura institucional que tiene cada país. No solo en la educación superior, sino en todo el mundo. Y la otra es la idea de institucionalizar las agendas, de la agenda para poder hacer un programa regional, digamos, para pensar en términos regionales, no en términos, digamos, en cada país. Moviéndonos con el esquema de que la educación superior en los países miembros del Mercosur es muy diferente. A ver, es diferente incluso internamente, o sea, ni qué pensar cuando nos ponemos en un esquema de integración. Indudablemente hay algunas cuestiones que el proceso de integración ha colocado en evidencia, ¿no? Pero también es cierto que ha permitido algunas cuestiones de estandarizar para acreditar, pero seguimos teniendo diferencias. Este SEP significa lo que tiene que ver con el sistema educativo del Mercosur, ¿no? Se propuso en general por la educación básica, la superior y la tecnológica. Y los planes que se propusieron en relación a cada una de ellas eran a 3 años, en principio, o a 5. O sea, la idea de las agendas era trabajar en pocos años, como para también poder evaluar, o sea, para poder ver qué es lo que se hizo, identificar esos resultados y a partir de ahí plantear una nueva agenda, ¿no? Que diera cuenta del proceso, de cómo iban a ser las líneas de continuidad. En la agenda del sistema educativo del Mercosur en la educación superior, la idea más importante tenía que ver con la cuestión de la acreditación. Ahora, esa acreditación tiene que ver con, o sea, para que la acreditación tenía que ver con la posibilidad de eh, promover, facilitar la movilidad académica. O sea, la acreditación para reconocer el título estaba pensada para la movilidad. O sea, que se avanzó en ese punto porque había un objetivo que era
entrar a mover estudiantes, docentes, personal universitario entre los distintos países miembros del mercado. La idea es, por ejemplo, como acá se dice, de gestión académica institucional, movilidad de estudiantes, intercambio de docentes. Y la cooperación son programas colaborativos, especialmente en grado, posgrado o también a través de los institutos o centros de investigación para poder hacer investigaciones en forma conjunta. ¿Cuáles fueron las 3 iniciativas sobre las que vamos a plantear hoy algunas cuestiones generales? El MEXA, que fue el mecanismo experimental de acreditación de carreras de grado, ALCUSUR, el sistema de acreditación regional, también en relación a carreras de grado, y finalmente el programa Marca de movilidad académica regional del Mercosur. Esas fueron las 3 bueno, iniciativas. El MEXA se definió en el 98. La idea era empezar a coordinar en las legislaciones de cada país esta posibilidad del reconocimiento de títulos y sobre, bueno, qué características iba a tener ese proceso de acreditación y de reconocimiento de títulos. Respetando las instituciones universitarias en términos de su autonomía. Cuando hablamos de eso, estamos hablando especialmente, si hablamos de reconocimiento de títulos, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de los planes de estudio. Y los planes de estudio de las carreras tenían mucho que ver con definiciones institucionales, con tradiciones de las instituciones, que tenían que ver, por ejemplo, con la inserción hasta territorial que tenían esas instituciones y que sus planes de estudio daban cuenta de esa vinculación con el espacio que los rodeaba. La otra cuestión que fue clara es que ese proceso de acreditación no iba a ser obligatorio, sino que iba a ser un mecanismo voluntario que en definitiva, a ver, tendiera como a ser un proceso experimental, o sea, un proceso de tomar como experiencia para ver cómo iba, qué problemas se presentaban, cómo se resolvían esos problemas, ¿bien? Y a partir de ahí definir agenda. La acreditación, una vez que se daba, tiene validez en los estados partes que han tomado parte en el proceso y corresponde a carreras que requieren título universitario, no así el ejercicio profesional. Paso a definir ese tema. Ustedes saben que hay carreras y países que dividen la, eh, el tener el título, el haber alcanzado la titulación con el ejercicio de la misma. Esto es, se puede ser abogado por una universidad y tener el título que diga que es abogado. Pero eso no habilita al ejercicio profesional inmediato en la medida en que se ingrese al colegio, a una estructura de pertenencia, como sería el colegio de abogados, que en realidad el ejercicio que también, por ejemplo, acá se da, que tiene que ver con la obtención de la matrícula para ser abogado, para ser médico, bueno, para distintas profesiones, la da el colegio, digamos, y es el colegio el que define
el ejercicio. Por eso hay abogados que tienen su título, ¿bien? Y de pronto no ejercen porque no han ido a hacer su incorporación al colegio. El tema es que, por ejemplo, nosotros, digo nosotros, en las universidades argentinas, lo que tenemos en vinculación con los colegios profesionales es esto. Esto es, alguien que ha terminado una carrera, va al colegio, se presenta, bueno, abonará la matrícula, ingresa en el sistema que plantea el colegio, se le da una matrícula, etcétera, una identificación de la misma, y a partir de allí ingresa al ejercicio profesional. Por eso puede ser que se tenga el título y no se ejerza, o puede ser que se tenga el título y se ejerza profesional. Pero hay otros países que han definido en el ejercicio profesional que para poder hacerlo deben pasar un examen, una selección del ejercicio. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente, no alcanza, como acá, con ir con el título, presentarse, el colegio corrobora, ¿no?, que efectivamente ese título es válido, etcétera, y se inicia el proceso que va a habilitar al ejercicio profesional. Y es el colegio de, el que fuera, habilita el ejercicio profesional por la presentación del título. Pero ya digo, hay otros países donde eso no es automático. Requiere una instancia anterior de examen. Y que en ese punto había un problema acá. Porque indudablemente si hay estados que consideran que el ejercicio profesional debe darse por medio de un examen que toman los colegios pertenecientes a esa profesión, estaban metiéndose en un terreno complicado. Por eso lo que se definió es que las carreras a las cuales se iba a iniciar este proceso, este mecanismo de acreditación para poder facilitar la movilidad, perdón, y también para poder facilitar la realización de un posgrado, por ejemplo, con el reconocimiento del título de grado, era solamente con el título, ¿bien? No para aquellas que tuvieran que ver con el ejercicio profesional. La primera experiencia piloto, como fue en definitiva MEXA, tuvo lugar entre el 2002 y el 2008 y estuvo dedicada a 3 carreras: ingeniería, medicina y agronomía. Luego se inició otra como arquitectura veterinaria, odontología y economía, que después va a ser el Arcasur. Vamos al MEXA. 2004 al 2006 se acreditaron primero al agronomía y las ingenierías para terminar con medicina. Obviamente, como era voluntario, no se presentaron todos. Se acreditaron 62 carreras que permitieron que entonces el reconocimiento de esos títulos entre los países miembros del Mercosur fuera absolutamente clave, pero obviamente no fue para todos, porque ya dijimos que era voluntario. Hubo una evaluación positiva en una reunión que se hizo en Belo Horizonte y consideraron que al plantearlo como voluntario y lograr acreditar 62 carreras para que pudieran seguir haciendo posgrado directamente sin necesidad de pedir ninguna reválida, por ejemplo, era realmente muy interesante y facilitaba todo este proceso de integración. En ese contexto, cuando MEXA da este resultado inicialmente positivo, empezaron los programas de movilidad. Obviamente,
en relación a aquellas universidades y carreras que habían adherido voluntariamente al MEXA y que obviamente tenían el reconocimiento. Para eso, a partir del 14, se creó el Sistema Integrado de Movilidad Mercosur, que no solo pasa por el financiamiento que los gobiernos han realizado, sino también por el apoyo privado. ¿Bien? En el apoyo privado estarían apoyados por el Fondo Educativo del Mercosur. Y la idea es que algunos apoyos privados digamos, se han presentado en estos programas de movilidad. Por ejemplo, uno de los más conocidos que se dio en especial para posgrado, o sea, tomando la base de MEXA, con las carreras que habían pasado por esa instancia, uno de los que aportó notoriamente dentro de lo privado fue el Banco Santander, que orienta planes de financiación a través de becas, ¿no? Para posgrado. O sea, se suponía que la acreditación del grado estaba hecha y el posgrado se daba a propósito de becas que Santander ofrecía para esta. Habíamos dicho que el segundo esquema, ¿se acuerdan que, a ver si volvemos alguno, era MEXA, Arcusur y Marca? Bien. El MEXA ya hemos visto en términos generales para qué lado fue, algunas de esas características y cómo siguió avanzando a propósito de lo que habían obtenido con un plan de movilidad. Segunda etapa, Arcusur. En este caso es el objetivo de la acreditación de la calidad académica. ¿Bien? La idea implica entonces que la acreditación implica un proceso de evaluación e implica que se identifique claramente, digamos, la calidad puntualmente de carreras de grado. Y la idea es que obviamente se plantearon toda una serie de indicadores que se consensuaron para poder certificar la calidad académica. Nuevamente el sistema fue pensado como voluntario, o sea, al igual que MEXA fue voluntario, ¿no? Lo cual, por un lado, es bueno porque, digamos, eso implica que hay una definición por parte de las instituciones de querer colaborar sin la presión de que obligatoriamente se dé. Pero también es cierto que al hacerlo voluntario, obviamente los parámetros que se definen en relación a los indicadores, etcétera, tienen que ver con aquellas instituciones que se plegaron a este proceso, digamos. Que claramente no tienen que ver con el todo o con las características generales. El marca, que es el que continuó, avanzó sobre las carreras acreditadas por MEXA y con esta idea de la movilidad, especialmente, en donde apuntaban también esta idea de carreras que habían sido acreditadas, también con una vinculación con empresas. ¿Vieron como le habíamos dicho antes, con la participación de algunas empresas que subsidiaban, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santander, que habíamos dicho que integró la llamada red macro de universidades, ¿no? En realidad los financiamientos muchas veces estuvieron a cargo de las mismas universidades o en algunos casos tuvieron que ver con los gobiernos.
MEXA, Marca, fueron subsidiados por los gobiernos. Ahora, los programas específicos al interior de esos eh, alternativas, como habíamos puesto, por ejemplo, la red macro, ya ahí fue o por el avance privado o eh, por interuniversidad. La idea era estimular la cooperación interinstitucional e internacional, básicamente para poder concurrir, o sea, lo que había planteado Europa. En realidad lo que estamos viendo es el intento que se realizó por parte del Mercosur de generar alguna situación similar a la europea. Y hay que reconocer que se hicieron varios, ¿no? Hubo intercambios durante bastante tiempo. En realidad hay algunos datos que no, hasta el 2016, por ejemplo, de programas hechos en el 2011, no se tenían todos los datos, ¿no? Lo cual habla de algunos problemas serios en cuanto a la sistematización de los mismos. Pero para ir cerrando este tema, vamos a ver cuáles son el esquema que tradicionalmente se define y es muy propio de la época, ¿no? De fortalezas y debilidades. ¿Cuáles fueron las fortalezas y las debilidades en esta primera etapa hasta el 10? En esta fuerte búsqueda, digamos, de tener algunos puntos en común con lo que planteaba el proceso de Bolonia, que como verán es sustancialmente diferente y que de cualquier manera está bien pensar cómo tomar algunos ejemplos, es lo que nos permite, bueno, ponernos en movimiento. Fortaleza. Ha propiciado el mecanismo de acreditación de carreras, ¿no? En esta idea de la cultura de la integración regional. Y está bueno porque hay carreras que se encuentran acreditadas gracias a estos planes que permitieron la movilidad y además, por ejemplo, la continuidad de estudios, por ejemplo, de posgrado, sin tener que hacer esos procesos arduos que en algunos casos se exigían de la llamada, digamos, revalidar el título, ¿no? Está claro que esto no se puede hacer con todos, pero lo cierto es que con aquello que se pudo hacer y se intentó, es algo que ha fortalecido. En los países que no tenían instaurado el sistema del proceso de acreditación, se impulsó políticas de calidad. Esto no es una cuestión menor, porque en definitiva tiene que ver con el fenómeno que a partir de los 90 en adelante vino para quedarse, que es esta cuestión de procesos de acreditación con vinculación con las evaluaciones, ¿sí? Y cómo la acreditación de carreras define, eh, digamos, por medio de organismos, como el caso de nuestro país, como la CONIAU, la continuidad o las acciones que se deben cumplir para alcanzar esos objetivos. Entonces, en los países que no habían empezado por ese proceso, es como que le dio un impulso para poder realizar. Eh, Acá tenemos un problema en cuanto a las fortalezas, que no deja de ser, en algún momento dado se logró salir y en otros no tanto, que es cuál es el problema en general del Mercosur, más allá de la cuestión educativa. Tiene que ver con haber iniciado un proceso de integración que está muy sujeto a las definiciones particulares que se tomen desde los gobiernos. Entonces tiene que ver con que si hay algún gobierno que decide impulsar, ¿no? Y continuar la política de la integración, o algunos que los dejan, no es que lo cierran, pero es como que lo frisan, digamos. Y entonces
no incorporamos o no tenemos fuerte presencia en relación a si estamos o no estamos en el Mercosur, ¿no? Hubo momentos donde no sabíamos realmente cuál era la situación. Entonces, hay un problema acá, pero es un problema en general de la integración en América Latina. No es el caso de hoy, pero digamos, nosotros hablamos del Mercosur porque es el vigente, pero hemos tenido en la historia de América Latina muchos intentos de integración, ¿no? Algunos más forzados, se acuerdan del ALCA, ¿no? Eh, Otros con un espíritu más abierto, integrador, pero también es cierto que otra vez dependiendo de las políticas de los gobiernos de turno, los cambios que se producen a propósito de las relaciones exteriores, eso es muy difícil en un sistema de integración, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones es esta idea de la calidad, que se instaló, y se instaló para quedarse sin ningún problema. ¿Cuáles son las debilidades, o algunas de las debilidades? Somos muy heterogéneos y muy diversos en las instituciones universitarias. Pero no solo en el sentido de un país al otro, al interior de cada país. Por lo tanto, las situaciones particulares de cada país y su vinculación entre Estado e instituciones universitarias es muy diverso. Entonces, pensar en un esquema de integración es terriblemente complejo cuando al interior hay diferencias significativas. ¿Y qué decir los problemas de compatibilizar mecanismos? Implicó un muy fuerte trabajo de identificación de indicadores, un muy fuerte trabajo del sector del personal universitario para poder articular esto, más allá de las diferencias iniciales que, como ya dijimos, tenemos. Lo financiero es imposible correrse. Si hay algo que nos caracterizamos en América Latina son por las crisis económicas recurrentes. De pronto, si hay una definición política por sostener y bancar eh, algunos seguimientos de un programa de acreditación, llega otro gobierno y define que va a recortar ese programa y listo, vamos para atrás. Entonces es como retrocedemos casilleros o avanzamos de acuerdo a, digamos, la fluidez que financieramente define un gobierno mantener o no. Entonces ahí es donde tenemos estos problemas, porque, por ejemplo, los programas de movilidad, el financiamiento muchas veces ha sido obra de las propias universidades, con ahorros propios, con acuerdos y demás, y otras veces, digamos, forman parte de políticas gubernamentales. Cuando hay una política de gobierno es mucho más fácil, pero cuando la definición es institucional nuevamente, frente a una situación es más fácil hacer un recorte de algo. Eh, la otra es la idea de lo dispar que ha sido en las comunidades académicas entrar en los programas eh, de vinculación con otras universidades. O sea, eh, hay que reconocer que en los últimos años se ha producido un impulso, pero hubo tiempos en donde eran programas muy limitados, limitados en tiempo, y carreras a las que se podía acceder en universidades que estaban en vinculación. Entonces, la participación, digamos, se ha ido incrementando y eso es lo bueno, pero lo cierto es que eso llevó un tiempo, ¿no? Y esto, no, esto lo vamos a ver la semana que viene porque me habilita al plan al plan que seguimos desde el 2006 al 2010 y de ahí en adelante.
Bueno, estimados, eh, vamos a cerrar esta parte.